Vamos a hablar de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros el diputado Iván Budassi, que es diputado del Frente para la Victoria. Gracias por estar con nosotros. Gracias, y Roberto Baradel, de los docentes. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Gracias. Repaso. Mañana paro. Semana que viene, miércoles y jueves. Sí, mañana paro de todos los trabajadores estatales, hay que decirlo. Es un paro general. Va a haber inactividad total en la administración pública. Fue determinado primero por el Frente Gremial Docente Bonaerense. La CTA planteó la convocatoria y la totalidad de los gremios estén en la CTA o en la CGT, los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires. Así que mañana va a haber inactividad total. Si no se modifica, porque en realidad lo que estamos planteando es precisamente llevar estas medidas de fuerza para hacer entender al gobierno que tiene que dar marcha atrás con esta medida. Si no se modifica, son 48 horas la semana que viene, también va a ser de todos los trabajadores estatales, y ya si no hay respuesta, bueno, nosotros tomamos la decisión. Hasta ahora no han tenido ninguna respuesta del gobierno. Ninguna, la única convocatoria fue la semana pasada, explicitándonos qué era lo que iban a hacer con respecto al tema del pago de aguinaldo. Y no vuelven después del receso escolar, eventualmente. No, si no, hoy tomamos la decisión que si no hay una respuesta favorable a lo que estamos planteando, no iniciamos el ciclo lectivo. Por una cuestión clara, no se puede. La primer variable que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires es ajustar salarios. Del 2003 para acá nos habíamos olvidado el tema de ajustar salario. Inclusive hemos tenido algunas discusiones y alguna confrontación en función del aumento del salario, no del recorte de salario. Entonces esto, la verdad, es inadmisible. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires empieza por ajustar a los docentes? La verdad es que lo escucho con dolor a lo que dice Baradel, porque la provincia de Buenos Aires constantemente ha hecho esfuerzos y el gobernador sobre todo para tratar de solucionar todos los conflictos que se han ido planteando a lo largo de sus dos periodos. Este año el esfuerzo que hizo la provincia de Buenos Aires para lograr incluso una mejora del cierre de salarios docentes por encima de la pauta fijada por Nación, hizo que, para que nos demos idea de las cifras, que el aumento docente en la provincia de Buenos Aires representó este año 5.600 millones de pesos más. Eso para ponerlo en contraposición con estos 1.000 millones de pesos que nos dio la Nación ahora. La provincia tiene desequilibrios estructurales, como bien reconocía Landó recién aquí, que hace que nosotros tengamos estos problemas constantes y que hasta ahora lo hemos resuelto con el aporte voluntario de la Nación, que para esta época nos había dado más de 6.000 millones de pesos y ahora con el aporte de los 1.000 nos dio 1.300 millones. ¿Respecto de qué año? Respecto al año pasado, hasta el junio del año pasado habíamos recibido ese dinero. Ahora tenemos los aumentos que hemos dado para todos los estatales, que son más del 20%, y una cifra sustancialmente menor de la Nación. Y ahora, la verdad... Vean una pequeña cuestión, yo lo digo como provinciano, sí, alguien que viene de fuera de la capital. ¿No se siente discriminado cuando tiene que decir lo que nos da, lo que nos otorga la Nación, como si fuera casi un reparto monárquico? Muy brevemente, la Nación Argentina tiene tres problemas y la provincia en particular. En los 80 se repartía el 56% de lo que se recaudaba para las provincias. Ahora, por razones que es largo explicar, las provincias reciben el 30%. Luego, la provincia de Buenos Aires pone al Pozo Nacional 40%, retira el 19%. Y para concluir con esto, se hizo para esta inequidad que tiene la provincia de Buenos Aires, se la buscó reparar con el Fondo de Reparación Histórica, precisamente del conurbano, que tenía un tope en el 96 de 650 millones de pesos. Esa cifra, si se eliminara ese tope, sería más de 12.000 millones de pesos y no estaríamos diciendo estamos esperando ese dinero de la Nación. Pero esto es un complejo normativo difícil de modificar y en un contexto internacional y nacional difícil. Por eso es que nosotros Roberto, necesitamos este ¿no se dinero. sienten como rehenes en una pelea política más que económica? No, a ver, si está está el condimento político, eso no está sin ninguna duda, pero la ecuación económica financiera o el déficit estructural que plantea el diputado no lo pueden tomar como excusa, para no pagar salarios. En primer lugar, porque ya estaba contenido en la votación del presupuesto, el cálculo de recursos y los gastos que se iban a llevar adelante. En segundo lugar, porque desde el gobierno de Armendáriz para acá no hubo ningún gobernador. En un momento de discusión, Felipe Solá, pero tampoco profundizó esta cuestión, cuando nosotros lo veníamos planteando, de modificar el esquema tributario y el esquema de recursos de la provincia de Buenos Aires, porque es una realidad
que el esquema de recursos de la provincia de Buenos Aires no da respuesta a las necesidades del conjunto de los bonaerenses. Si yo hoy le pido a la provincia, necesitamos cumplir con la ley de educación, escuela de jornada completa, más médicos en los hospitales, insumos en los hospitales, camilleros, más juzgados, defensoría, con el presupuesto que tienen lo puede hacer. Ahora, hasta ahora no fue discusión, ningún gobernador, es el segundo periodo de la gestión del gobernador Daniel Scioli. No estuvo en discusión eso, nosotros siempre lo venimos planteando. Entonces, lo que decimos nosotros, que esto que hay que resolverlo, estamos de acuerdo, pero esto no se puede tomar como excusa para no pagar los salarios. Y le digo al diputado, lamento que me escuche con dolor, pero el dolor lo tenemos los trabajadores y la indignación cuando no vayamos a cobrar el tema del medio aguinaldo, porque el medio aguinaldo para un trabajador es para, de alguna manera, desahogarse de alguna deuda, deshagarnos de alguna deuda o para hacer un gasto extraordinario. Y una semana antes nos avisan que no lo vamos a cobrar. Como primer medida, ahora empiezan a aparecer otra serie de medidas. Entonces, la primer medida es una muy mala señal. La primer medida que sea la variable de ajuste el tema del salario. ¿Usted cree que en el gobierno de Scioli hubo falta de previsión? Yo creo que se apresuraron y no hubo priorización en el tema de los gastos, porque A ver, el ministro Alberto Pérez, ¿qué me dice? Si pagáramos ahora los aguinaldos, tendríamos problemas con los sueldos en octubre. ¿Qué le digo yo? Que lo digo públicamente también. Paguen los aguinaldos, no utilicen como variable, convoquen, hagan una convocatoria a la legislatura, hagan una convocatoria a los trabajadores y en 3 meses tienen que resolver este problema. En 3 meses se puede resolver. Ahora, la primera medida fue recortar el tema del aguinaldo. Esto es objetivamente cierto. Primero anunciaron recortes y recién hoy llega la ley, ¿no? Lo del dolor viene porque el gobernador Scioli, yo soy de Bahía Blanca, este fin de semana ninguno de nosotros se fue a nuestras casas porque la idea del gobernador es afrontar este dolor con el mayor optimismo posible. Y lo que se hizo fue repasar todas las cuentas de la provincia para cambiar esta realidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema grave, Baradel, que es que la plata no está. Entonces, lo que se hizo este fin de semana fue tratar de minimizar ese costo. ¿Cómo? Bueno, hoy se pudo anunciar que el 10% de los trabajadores van a recibir el 100% de su aguinaldo ahora, el 30% lo va a recibir en la segunda cuota. En cantidad? En la cantidad de trabajadores. Sí. La cantidad, en el gremio docente hay 330.000 y alrededor de 550.000 empleados públicos. Sí, pero digo, el 10% de los sueldos extremadamente bajos. Los docentes no los afecta. Todos van a recibir. No va a poder cobrar, maestro, ningún docente que tenga un cargo cobra aguinaldo. Claro. Todos van a recibir al menos el 25%. Pero el problema, que no es una cuestión de voluntad, es que el dinero no está y también se han tomado medidas draconianas en muchos aspectos para resguardar el tema de los salarios, básicamente, y el otro punto es, nosotros tenemos que tener hospitales, escuelas, somos la provincia que tiene la mayor cantidad de pobres de la Argentina. Pero llama la atención que una semana antes se avisó, pero el problema, lo cual demuestra que es más político que económico. Digamos, esto es, como lo decía Paola, te lanzaste a la candidatura del 2015, te quedás sin dinero. Bueno, hay varios puntos. El punto estructural que decía del presupuesto, cuando nosotros hicimos el presupuesto ya se preveía, aún sin los aumentos docentes, que reitero, fueron docentes y el resto de la plantilla del personal, que son más de 10.000 millones de pesos durante el año, se previó un déficit de 6.500 millones de pesos, que se iba a pagar con endeudamiento internacional. El endeudamiento internacional desapareció. La Nación, nosotros esperábamos que recibir los 2.800 millones de pesos para paliar este problema en esta etapa. No lo recibimos y nuestro esfuerzo ahora es tratar de encontrar una solución política no solo para este no lo problema recibieron, económico. sino que los funcionarios del gobierno dicen que Scioli administra mal. Bueno, claramente lo que nosotros estamos tratando de decir, que con todas las inelasticidades que estamos hablando, con los problemas que tiene estructurales la provincia de Buenos Aires, no existe mucho por donde nosotros podamos administrar menos. Es más, somos la provincia que menos cantidad de empleados públicos y que menos gasta por habitante, cuando tenemos que gastar mucho más, porque tenemos... Iván, digamos los negros sobre blanco, ¿se sienten traicionados por el gobierno de Cristina? La verdad que no es el punto, porque no es tampoco el estilo del gobernador Scioli, que no nos deja pensar en esas cosas. Bueno, es empezar a buscar soluciones y es él el dolor que le hablo, es el dolor de quien no puede cumplir y que ha tomado todas las previsiones para que esto sea así. Ha tratado de tener todos los aspectos. Hay un anuncio, además, un anuncio que si ya está en falta
el gobierno de la provincia de Buenos Aires porque la ley 10.163 prevé que se pague el aguinaldo en 2 cuotas, en el mes de junio y en el mes de diciembre. Ya está en falta, no lo pueden hacer de hecho, hay una ilegalidad y concretamente con respecto a esta cuestión. No creo que en la legislatura aprueben una barbaridad semejante. Esperemos que no. Votaría, Iván, si llega Yo la le ley. agradezco a Baradel que trate este tema. Nosotros tenemos un problema económico a lo cual le tenemos que dar respuestas políticas, que las estamos llevando adelante, y una respuesta jurídica. Y la ley tiene que adecuarse a la realidad. Si no existe el dinero no hay tribunal en el mundo que nos pueda decir pero diputado, que nosotros el ministro paguemos. Alberto Pérez me dice, nos informa, que si pagaran los aguinaldos, el problema lo tendrían en octubre. Entonces, lo que decimos... Hoy se programó la totalidad del gasto para poder hacer el mayor esfuerzo posible con la plata que existe en tesorería hoy. Con todo el respeto, diputado, si tienen el dinero, lo tienen que pagar y en 3 meses, tienen 3 meses de tiempo para buscar las soluciones y encontrar los caminos para resolverlo. El dinero no está en caja. Nosotros pedimos al Gobierno Nacional 2.800 millones de pesos y recibimos 1.000. No tenemos el dinero en caja. Repasando la totalidad, pudimos hacer que se paguen en 550 millones de pesos la primera cuota, 300 y 300 la segunda, no está. Entonces, como decía, tenemos la respuesta económica a un problema económico, una respuesta política y la respuesta jurídica. La respuesta jurídica, y esto también quiero llevar tranquilidad, y es una especial preocupación del gobernador, a que la ley lo que va a hacer es reflejar la realidad, es decirles... Pero Iván, le pregunto, con los recursos propios, no de discreción majestática del gobierno nacional, ¿pueden afrontar lo que viene o va a ser peor? Nosotros vamos a tomar todas las previsiones, y el gobernador está trabajando en eso, para terminar fin de año y tener la previsión para terminarlo de la mejor manera posible. ¿Pero cómo? Esperemos... ¿Tomando deuda? ¿Cómo van a generar los recursos? Nosotros, bueno, ese es otro tema. Hablamos de mala administración. La provincia de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo descomunal para equilibrar sus cuentas. Es la que, para darnos una idea, el 60% de lo que gasta la provincia lo recauda ella. Algunas otras provincias el 6%, el 10%. Las que nos siguen recaudan el 40% y son provincias que tienen regalías petroleras. No tenemos mucho más donde exigirle a nuestros ciudadanos de la provincia. Le pido al gobernador, le pido a ustedes, tienen que hacer otra cosa. No pueden... utilizar recetas que ya las conocemos y que es lo que nos pasó en nuestro país. Cuando no hay dinero, cuando se recortan salarios, empiezan a aplicar medidas recesivas para enfriar la economía y eso significa más ajuste. Entonces, vean cuál es la fórmula, convoquen institucionalmente. El paquete que va a mandar el Ejecutivo tiene cuestiones como retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas. Es un paquete del marco de paquetes que desde el año 2003 para acá no veíamos. La verdad que ese no es el paquete que estaba mandando el gobernador Scioli. Pero bueno, ojalá estuvimos no sea, trabajando todo el fin de semana en ese tema y minimizando los daños, Baradel. Con estas dos cuestiones y el tema no existe el dinero, ese es el problema. ¿Pudieron abrir un canal de diálogo, con Mariotto? No, ni hablé con el último ministro que hablé yo es con el ministro Alberto Pérez y hablé con la licenciada Silvina Vir el jueves pasado. Y pregunta, ustedes tienen llegada al gobierno nacional. ¿No sienten que el gobierno nacional debería, acercarse ustedes a Sileoni, a Lorenzino, a quien sea, decir, aporten a la provincia de Buenos Aires porque somos 550.000 trabajadores que nos quedamos sin aguinaldo? Pero eso, entonces, lo que nosotros tenemos que girar la responsabilidad de la nación. Sí. Eso me están diciendo cuando la responsabilidad la tiene la provincia de Buenos Aires. Pero usted no comparte el diagnóstico. Yo comparto el diagnóstico del tema estructural. Hasta ahora, la provincia de Buenos Aires, ni los diputados, ni los funcionarios, ni el gobernador planteó ningún cuestionamiento con el esquema económico-financiero de la provincia. Lo que digo es eso, el esquema económico-financiero de la provincia no da respuesta al conjunto de la necesidad de los bonaerenses. Lo venimos planteando nosotros hace mucho, pero yo no escuché que lo hayan planteado. Entonces, hoy no lo pueden tomar como excusa. Y en todo caso, que el gobernador, si es así como plantea, porque yo escuché a todo el mundo diciendo, no, la nación cumple, nos dieron una ayuda de 1.000 millones de pesos, bueno, que haga, que hable y que diga, bueno, estos son los gastos que tenemos, y que se transparente esa cuestión. Lo que no está transparentada es la discusión, y la discusión encima no está transparentada y nos enteramos al filo del anuncio, porque al filo del anuncio nos los hizo Alberto Pérez, nos los informó, pero al filo del anuncio a la prensa que nos recortaban el aguinaldo. 30 segundos para Budassi para cerrar. Básicamente los esfuerzos se están haciendo. Yo lo que le pido a Baradel y al resto de los sindicalistas es que no nos puede pedir lo imposible. Nosotros rascamos la olla todo el fin de semana para ver cómo se puede hacer. Entonces nosotros estamos
a esta realidad económica, repito, una vía de negociación política que es la que tiene que llevar con responsabilidad quien gobierna la provincia y la que llevó todos estos años con éxito. Y la otra, que le estoy diciendo, los derechos de los trabajadores, el trabajador, el salario es el único derecho que tiene para poder sostener a la familia. Sí, y hemos hecho el esfuerzo tienen que ver. Y hemos hecho el esfuerzo posible y el gobernador lo ha hecho este año. Reitero, recibimos 1.000 millones de pesos, le dimos, el gobierno arregló, y usted sabe que fue una paritaria muy peleada, pero que se llegó a una solución razonable que costó 5.600 millones de pesos. Entonces, nosotros siempre contamos con financiamiento internacional, este año no existe, hay una crisis internacional. Contamos con el apoyo como el que nos habían dado el año pasado. El gobierno tiene sus razones económicas, sus razones políticas, quizás para no dárnoslo. Entonces, no es que esta sea una imprevisión. Busquen las soluciones y no avasallen el derecho de los trabajadores. El salario, el aguinaldo, es muy dolorosa. Lo que pasa es que cuando no se puede, Baradel, pero no, ¿cómo no se puede? Entonces nos van a, ¿y saben qué? Con esa respuesta mañana van a decir, no, tienen que ir a trabajar, no les podemos pagar el sueldo, pero tienen que ir a trabajar porque cuando no se puede, no se puede. Cuando uno tiene una responsabilidad de gobierno, tiene problemas y obstáculos y tiene que encontrar la solución. Bueno, me queda claro que se está rascando la olla. Efectivamente, y este fin de semana lo que se hizo fue cambiar esta estructura de pagar solamente el 25% para tratar de hacer la cuota más. ¿Puedo hacer una última pregunta venenosa, Iván? No, si es venenosa, déjela. No, es venenosa. Yo digo, si estamos rascando la olla en la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante de este país, ayer Abal Medina en el informe dijo, está todo fantástico. Bueno, estos problemas se están presentando en todas las provincias. Entre Ríos, por eso yo no estoy tan convencido del tema del alineamiento político. Entre Ríos desdobló algunos meses su pago de sueldo y está plenamente alineado con el gobierno nacional. Chubut tuvo problemas, Santa Cruz lo está teniendo. Estamos todos rascando la olla. Es un problema general de la Argentina en un año de crisis internacional. Roberto, repitamos el cronograma de medidas de fuerza para la gente. Mañana es paro general de todos los estatales de la provincia, inactividad. El miércoles y jueves que viene va a suceder lo mismo y esperemos que hasta ese punto encontrar una solución, porque no es que lo hicimos continuado, sino llevamos adelante las medidas de fuerza y damos la posibilidad que haya una convocatoria y una resolución. Si el miércoles y jueves que viene no se resuelve, tomamos la decisión de no iniciar el ciclo lectivo. Muchas gracias a los dos. Perdón, agradezco la posibilidad del diálogo y por lo menos para mostrarle cuáles son nuestras cuentas y ver cómo podemos encontrar una solución conjunta. Gracias por haber venido los dos. Gracias a los dos. Bueno, estuvimos en Periodismo en Vivo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia.